Desde Orlando, Florida, alcanzando las naciones, el pastor Carlos Cestero Jr. en su programa Te Exaltamos, Dios. Los cielos declaran tu grandeza y toda... Un saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la que está ataviada, sin mancha, sin arruga. Esa Jerusalén celestial, la que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Te habla tu amigo y hermano en Cristo, Carlos Cestero Jr., de tu programa Te Exaltamos, Dios. Una vez más, para traerte una palabra refrescante, una palabra que promete levantar tu hombre interior para que sirvas a Dios en limpia conciencia, para que camines en el poder de Dios, para que camines en el amor, en la unidad, en crecimiento, en los frutos de esta palabra y camines en el fruto del Espíritu Santo. Qué lindo poder compartir contigo, muy contento de lo que Dios está haciendo a través de este programa. Te invitamos para que nos escribas a la dirección que va a aparecer en la pantalla, al correo electrónico. Puedes escribirnos a info@teexaltamosdios.com. Ahí envías tus preguntas, ahí envías tus comentarios, tus testimonios de lo que esta palabra está haciendo. O nos puedes escribir también a nuestra dirección postal, P.O. Box 161572, Altamonte Springs, Florida 32716. Ahí lo vas a ver en la pantalla de tu televisor. También puedes accesar nuestra página de internet, www.teexaltamosdios.com, y ahí vas a poder ver los diferentes programas, vas a poder ver el itinerario donde estamos ministrando en diferentes lugares y noticias de lo que Dios está haciendo en este ministerio. Hoy quiero compartir con usted una palabra que promete alentarte, promete aclarar tu mente. Es importante que como ministros del Señor, como líderes, si te estás levantando en un ministerio, si Dios te está usando, si sientes el llamado de Dios para ministrar, lo hagas de acuerdo a la palabra, lo hagas en línea con la palabra y puedas trazarlo bien, como dijo Pablo, como obrero, a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y en esta ocasión yo quiero hablar acerca del pecado. Vamos a ver lo que el nuevo pacto, lo que el perito arquitecto, el gran apóstol Pablo, enseñó acerca del pecado. Y yo quiero dejar bien claro que el apóstol Pablo recibió una revelación de parte del Señor acerca del nuevo pacto. Pero esa revelación no fue nada nuevo, fue lo mismo que profetizaron los profetas. En otras palabras, lo que Pablo vino a enseñar y a dejar escrito en sus 14 epístolas no fue una ciencia nueva. No se entendía, claro, nadie lo entendía. El primero que se le reveló fue a Pablo. Pero lo que Pablo vino a escribir y a explicar y enseñar era lo mismo que los profetas habían dicho en profecía y que para esos tiempos iba a ocurrir. Para que entiendan la unidad en el espíritu de la revelación que había. Pablo no trajo nada nuevo. Trajo lo que estaba oculto desde tiempos antiguos, que fue profetizado por los profetas. Por eso que usted va a encontrar que todas las cosas que Pablo enseñó, él traía referencia del antiguo pacto. Cuando usted lee la Biblia y nota que hay una parte como indentada en la epístola, está hablando de una porción que Pablo extrae del antiguo pacto. Quiere decir que Pablo viene, su fundamento está en esas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Y hablando del pecado, Pablo le escribe una carta a la iglesia en Roma. Y él les habla de muchas cosas, les habla de varios tópicos. Pero en el capítulo 5, él comienza a hablar del pecado. Nadie había hablado del pecado de la manera en que Pablo lo va a hacer ahora. En ese tiempo los apóstoles habían sido llamados por Dios, Pedro, Juan, Santiago y los demás, para testificar acerca del nombre de Jesús, para hacer milagros, para hacer prodigios entre los judíos, entre el pueblo judío. Pero no entendían a cabalidad, en la forma en que lo entendió Pablo, la revelación
de la gracia de Dios para nosotros los gentiles. Miren qué lindo cómo él empieza a hablar acerca del pecado. Romanos capítulo 5, el verso 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo entonces comienza a hablar a esta iglesia de cómo fue que entró el pecado al mundo. Y debemos entender esto, porque esta es la base del evangelio, para poder entender qué fue lo que Cristo hizo. Él dice que el pecado entró por un hombre, no por una mujer. La culpable no fue la mujer, fue en este caso ese hombre fue Adán. Dice que entró por un hombre y por el pecado que entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, no fue que todos pecaron, es que el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces todos los hombres fueron constituidos pecadores de igual manera. Sigue diciendo el verso 13. Bueno, podemos ir al verso 15. Dice, porque el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces ya Pablo empieza a hacer un paralelismo entre Adán y Cristo. Entonces Pablo dice, mira, si por un hombre, por el pecado de uno, murieron los muchos, pues entonces por la obediencia de uno fuimos justificados. Fíjate, si por un hombre entró el pecado y ese pecado que un hombre cometió pasó a todos los hombres y todos fueron constituidos pecadores, pues es justo que también por la justicia de un hombre, en este caso Jesucristo, su justicia pase también a todos los hombres de la misma manera. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo aquí un poquito más, porque Pablo es como que empieza a ampliar la explicación y a repetirlo de muchas formas para que los romanos lo entendieran. Mira el verso 16, Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Entonces Pablo está acomodando hacia adelante y hacia atrás para que entendamos cómo es que se imputó el pecado y cómo se imputó la justicia. Dice Pablo que el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Dando a entender que todos los que nacieron después de Adán nacieron muertos. Fíjate, aunque estaban caminando, los muertos significa separados de Dios, muertos espiritualmente. Eran seres humanos que caminaban, pero por causa del pecado de Adán y de ese pecado haber pasado a todos los hombres fueron muertos espiritualmente, estaban separados de Dios. Fíjate, no por el pecado de ellos, no por algo que ellos hubieran hecho, sino por el pecado de uno solo, un hombre, el primer hombre, Adán. Ese pecado pasó a todos los hombres. Es como si usted tomara un papel y usted le fuera a sacar fotocopia a ese papel y sacara 500 fotocopias. La ley de la duplicación, la razón de la duplicación va a entender que esas 500 copias que se van a sacar van a salir idénticas a la original. Pues así fue lo que pasó. La original era Adán, él pecó y dice que todos los que salieron después de él, esas copias, esos seres humanos, todos los hombres después de él también nacieron muertos en pecado, por el pecado de Adán. Pues de la misma manera, cuando Jesús viene y Él cumple la ley y Él es perfecto en sus caminos y muere
y su obediencia y su justicia es aceptada ante el Padre. Dice la Biblia que por la justicia de uno, los demás hombres fueron constituidos justos. Fíjate, nosotros no fuimos constituidos justos por nuestra justicia, sino por la justicia de Él. En otras palabras, así como la primera copia, se sacaron 500 copias del primer original, las demás copias salieron dañadas. Cuando vino una copia, una segunda copia arreglada, que es Jesucristo, todos los que nacen, las copias que nacieron después de él, nacen justificados. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren el verso 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. Fíjate, no se puede cambiar la manera. De la misma manera. En otras palabras, de la manera que vino la condenación a todos los hombres por el pecado de uno, pues de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate, de la misma manera. En otras palabras, todos los que nacieron después de Adán nacieron en pecado. Moisés, Enoc, todo, aunque no fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Todos, Abraham, María, Juan el Bautista, Isaías, David, todos. Bueno, el mismo David dijo, en pecado me concibió mi madre. El hombre nacía en pecado, pero no por el pecado que ellos hubieran hecho, sino por el pecado de uno solo, de un hombre. Todos fueron constituidos pecadores. Hubo una constitución sobre ellos que los declaró, se les imputó el pecado del primer hombre. Pues de la misma manera, dice aquí. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, todos los que nacimos después de Cristo, nacemos justificados. Hello. Eso es lo que dice la palabra. Usted no nace en pecado. Usted no puede decir hoy, en pecado me concibió mi madre. No, en justicia, en perfección, en salvación me concibió mi madre por la muerte de Jesucristo. Cristo, el segundo Adán, vino y por su obediencia, por su justicia, fuimos nosotros constituidos justos. Qué lindo, hermano. Y así como en el antiguo pacto, el hombre estaba muerto en pecado y aunque fuera perfecto en sus caminos, mira que habían hombres piadosos según la ley. Noé, Enoc, José, todos esos héroes de la fe allá en Hebreos capítulo 11. Grandes hombres y mujeres de Dios que alcanzaron la promesa, pero alcanzaron muchas cosas, pero no alcanzaron esto. Por eso es que la Biblia dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Había que esperar por Jesucristo. Fíjate que el mismo Abraham, había que esperar, aguantarlos ahí en el seno de Abraham. Ellos no tenían entrada libre como tenemos nosotros la presencia de Dios. Ellos tenían que esperar en el seno de Abraham hasta que Jesucristo muriera, fuera y bajara a las partes más bajas de la tierra y le predicara a los espíritus encarcelados para los tiempos de Noé. Esa gente que se ahogaron allá en el diluvio, no hubo salvación para ellos. Hubo que aguantarlos ahí hasta que Jesucristo, porque todos ellos estaban muertos en delitos y pecados. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Eran constituidos pecadores. Pero por eso vino el Cordero de Dios. Bendito su nombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el que merece gloria. A ese exaltamos en este día. Jesucristo vino y se entregó. Dice la Biblia en Hebreos, porque me preparaste cuerpo. Y todo lo que estaba escrito en el rollo acerca de mí, lo hiciste. Y Dios se agradó de ese sacrificio. Ese cordero que fue destinado desde antes, desde la fundación del mundo. Ese cordero de Dios, por eso Juan el Bautista, previendo y profetizando y anunciando eso, dijo, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán trajo el pecado al mundo, pero ese cordero quitó el pecado del mundo. El profeta Malaquías lo dijo allá, en un día quitaré el pecado de la tierra, en un solo día. Porque en un día entró a través de Adán. Pues es justo que de la misma manera, en un solo día y por un hombre, entre la justicia.
Y todos nosotros, hermanos, hemos sido justificados en Cristo Jesús. Usted no va a la iglesia hoy para ser justificado. Usted no lee la Biblia para ser justificado. Usted no hace bien para ser justificado. No. Usted lee, usted va a la iglesia, usted hace bien porque ya ha sido justificado en Cristo Jesús. Por eso que damos fruto. ¿Qué bueno hay en nosotros que pueda hacer mejor que lo que Cristo hizo? El único sacrificio, el único cordero, la única expiación que Dios aceptó y aceptará es la de su Hijo Jesucristo. La que Él mismo hizo cuando se preparó un cuerpo. Entonces, nosotros no hacemos el bien para que Dios nos justifique. No. Nosotros nos portamos bien porque Él ya nos salvó. Nos portamos bien porque ya hemos sido justificados. Fíjate, qué lindo. Tus hijos, ese bebé que tienes en el vientre, a lo mejor me estás escuchando y estás embarazada esperando ese niño, esa niña, ya esa criatura viene justificada. Lo dice aquí. Miren el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estamos libres de ese pecado original. La iglesia, hermano, está sin pecado. Sin ese pecado original, la iglesia, ese pecado ya fue quitado. Ya Cristo no va a volver a morir para salvación. Ya tú fuiste salvo de una vez y para siempre. Ahora, no quitó tu carne. El pecado fue encerrado en esta carne. Y por eso es que tenemos estos deseos engañosos, estas pasiones, este viejo hombre que está viciado y que se opone, nos humilla y que hay que despojarnos de él día a día. Eso sí, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido transformado ni glorificado. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Qué tremendo es Dios. Nos salvó, pero no quitando las inmundicias de la carne. Dejó la iniquidad, las inmundicias, dejó la ley del pecado en vuestros miembros. Quitó el pecado del medio en cuanto a tú con Dios. Ya la salvación, fuimos reconciliados con una sola ofrenda. Pero encerró esa ley del pecado en nuestros miembros para que nadie se gloríe ante su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Fíjate que el apóstol Pablo, allá en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él oró 3 veces, dice la Biblia. 3 veces he rogado para que Dios quite de mí este aguijón. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder donde se perfecciona es en la debilidad. Dios no va a transformar tu cuerpo antes del tiempo. Hay un tiempo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Va a haber una transformación, va a haber una glorificación. El Evangelio dice en Filipenses 3:21 que recibiremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Pero mientras eso llegue, tenemos un cuerpo de humillación. Tenemos un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos un cuerpo que se va desgastando día a día, que se opone al nuevo hombre creado según Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con ese cuerpo que contiene la ley del pecado? Hay que llevarlo cautivo por el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Por eso, aunque usted está salvo, necesitamos del poder de la palabra. Necesitamos de la guianza del Señor. Necesitamos del servicio angelical. Necesitamos del poder del Evangelio. Necesitamos de su gracia, de su misericordia. Necesitamos para día a día poder manifestar lo que ya somos en Cristo. Somos más que vencedores, pero hace falta manifestar esa victoria día a día. Vencer la carne. Vencer el mal con el bien, dijo Pablo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo es bien claro a la iglesia en Roma. Y en el capítulo 12 dice, capítulo 5 y el verso 20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué tremendo. El pecado entró sí, pero entonces vino Cristo y sobreabundó con gracia.
Por eso es que la Biblia dice en el verso 14 del capítulo 6, de ahí mismo del libro de los Romanos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué tremendo! Ese pecado ya no se va a enseñorear de ti, ya no va a ser más tu Señor. Lo fue antes, fíjate. Antes el pecado de Adán fue tu Señor, te separó del Señor. Por eso es que Moisés no pudo ver el rostro de Dios, vio sus espaldas. Habían unas limitaciones en el antiguo pacto por causa del pecado. Pero ahora ya el pecado fue quitado, ya fuimos reconciliados, dice el apóstol Pablo, con una sola ofrenda. Nos reconcilió consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué lindo! Fíjate. Por eso es que es importante que nosotros como ministros, como pastores, como evangelistas, como profetas, como líder en tu congregación, como jefe de familia, como hijo, como padre, entiendas que Cristo quitó el pecado de en medio. Ya hay paz. Él hizo la paz contigo. Dice, por la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios no tiene ira contigo. Dios no te ha puesto, no nos ha puesto para alcanzar ira, sino para alcanzar misericordia. Porque Él envió a Jesucristo, pagó el precio y con una sola ofrenda, con la ofrenda de Jesucristo, fuimos nosotros constituidos justos. Fuimos hechos perfectos de una vez y para siempre. Yo quiero en esta parte final del programa orar para que esta palabra llegue a tu corazón. Si tú jamás habías escuchado esta forma de enseñanza, si esta palabra que tú escuchaste hoy es nueva para ti, pero tú la has recibido en tu corazón y a lo mejor tú nunca has confesado con tu boca, Jesús es mi Señor, sí creo que Él me justificó con su sangre, con su sacrificio, soy salvo. ¿Por qué no lo confiesas en esta mañana, en este día, en esta noche, donde te encuentres, en el momento que te encuentres escuchando esta programación? Di conmigo, Señor Jesús, creo en tu salvación, creo en tu muerte y tu resurrección, creo que por tu sacrificio, por tu obediencia, por tu justicia, yo soy justo. Gracias, Señor, por esa justicia. Yo la recibo y me declaro justificado en Cristo Jesús. ¡Wow! Si tú, a lo mejor ya tú eres salvo, pero nunca habías entendido esta palabra, ¿por qué no nos escribes? Testifícanos de lo que esta palabra ha hecho en tu corazón. Escríbenos a info@teexaltamosdios.com. Ahí vas a ver la dirección en tu pantalla. info@teexaltamosdios.com. Escríbenos si tienes un testimonio, si tienes alguna pregunta doctrinal por lo que hemos estado hablando hoy. Escríbenos en confianza. Cuéntanos desde dónde nos estás escribiendo, cuánto hace que nos estás sintonizando el programa de televisión. Queremos saber de ti. Invita a otros para que puedan disfrutar de esta palabra. Todos los programas vamos a tener temas diferentes. A veces vamos a invitar otros ministros también para compartir juntos la palabra y así crecer en este conocimiento pleno que nos da la palabra. Si tú quieres escuchar estos temas, volverlos a ver y a escucharlos, puedes accesar en nuestra página también de internet que vas a ver ahí en la parte abajo de tu pantalla, www.teexaltamosdios.com o teexaltamosdios.org. Cualquiera de las dos formas puedes llegar a nuestro website. Qué lindo ha sido poder compartir contigo y yo quiero orar para que esta palabra que tú has recibido hoy no se quede, no te entre y salga por otro oído, sino que se afirme en tu corazón. Y yo oro que el Espíritu Santo atestigue, te dé testimonio de esta verdad en tu mente, en tu corazón. Porque por más que yo hable, si el Espíritu Santo no sella esas palabras en tu mente, en tu corazón, son palabras simplemente. Pero yo oro en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que todo el que me escucha en esta hora
y haya escuchado esta palabra, reciba los beneficios de esta gracia. Reciba los beneficios, el impacto, el poder y el fruto de esta revelación de gracia en tu vida. Oro para que haya milagros en medio de tu casa. Oro para que haya señales en tu ministerio. Si predicas esta palabra, si la atesoras en tu corazón, si la crees de todo corazón y la hablas, recibo que esa palabra es acompañada de milagros y de prodigios en el nombre de Jesús. Así lo creo, así lo recibo, y que tu vida entra en una nueva dispensación de gracia. En el nombre de Jesús, recíbelo en esta hora, hermano. El pecado ya fue quitado. Cristo quitó el pecado del medio. Ya no hay pecado entre tú y Dios. Lo que hay ahora es la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y hay un llamado a hacerlo morir diariamente a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Pero ya el pecado, Cristo lo quitó del medio. No hagas más afrenta al Espíritu de gracia. No coloques más a la iglesia en pecado. No. Honra la sangre de Cristo. Honra el sacrificio de Cristo. Alaba al Señor en limpia conciencia, porque dice el apóstol Pablo Hebreo, la sangre que se derramó nos limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que me despido declarándote bendecido, completo, sano y próspero en Cristo Jesús. Hasta la próxima ocasión en tu programa Te Exaltamos Dios. Este fue tu amigo y hermano en Cristo, Carlos Cestero Jr. Bendecido. Los cielos declaran tu grandeza y toda creación. Tú has revelado en nosotros tu santo plan.